Muchas gracias, Jesús, decía, por esa pasión, por hacernos creer que somos gestores del aprendizaje, gestores de emociones. En las aulas, muchas gracias, Josu, esos espacios que son los que van a gestar el aprendizaje, las emociones y la revolución. Joan Ferrés, perdona. Los marinos que no se quejan del viento, los publicistas que no esperan que vengan a comprarles, sino que creamos emociones, nos basamos en esas emociones que van a estar siempre detrás de cualquier racionalidad y de cualquier proceso, ¿no? Y José Ramón, el cómo es empezar la casa por el tejado. Entender es solo el principio, luego está el sello, la mirada del maestro, ¿verdad? Es una nueva era en la educación. Nos tenemos que creer de verdad que somos partícipes o somos incluso promotores de un nuevo momento en educación. Os la lanzo así a los cuatro. Bueno, la pregunta que nos podríamos plantear es ¿qué es lo importante en la educación, no? Las personas somos importantes. Y qué bueno también cambiar el foco. A veces nos focalizamos en las cosas malas. ¿Y cuántas cosas buenas estamos haciendo? Qué bueno identificarlas, compartirlas. Y me gustaría compartir un caso real que viví hace poco, en una escuela en Düsseldorf, la Escuela Internacional de Düsseldorf. 50 nacionalidades diferentes, una escuela con mucho prestigio. Para que nos hagamos una idea, las familias pagan 1.500 euros al mes por sus hijos. Entro en un aula de adolescentes. El inglés es la lengua vehicular. Ratio pequeña, 12, 13 estudiantes. Las mesas orientadas para cooperar, fantástico. Entras y ves eso. Grupos de 3. Me escribe la profesora en un post y me dice, yo estoy con fulanito que es autista. Bueno, grupos de 3 y el chaval autista solo con la profesora. Les hago una pregunta. Responden todos también, ese chaval, por supuesto. Y cuando estaba respondiendo el chaval, la mirada de la compañera se me quedó grabado. Es raro. Y no solo eso. Cuando hicieron el break y salieron al pasillo, salieron todos y el chaval se quedó solo. Yo os pregunto, plantearos, sois los padres de ese chaval y lo estáis viendo todo con una mirilla desde fuera. ¿Cómo os sentiríais? ¿Cómo os sentiríais? El intento por cooperar, genial, las mesas orientadas para cooperar. No lo habían segregado como en otras situaciones, pero ¿por qué no podía haber una verdadera cooperación? No nos sentiríamos bien como padres, porque no había el qué. No había una buena educación emocional en esa clase, en ese centro. Cuando hay una buena educación emocional, se ha trabajado, los propios compañeros se acercan al chaval, no está solo. ¿Qué es lo importante en educación? Sí, hola, yo quería comentar una cosa que tuvimos ayer una reunión en un colegio y hablábamos de la transparencia de los espacios y de la ubicación de diferentes zonas en los espacios, en las plantas de los colegios. Y en este caso el tema era dónde colocar la sala de profesores. No quiero dar recetas porque me parece que es lo contrario de la inteligencia, pero había una reflexión que me produjo mucho interés. Había una directora de innovación, el administrador de colegio, un director y una chica que es arquitecta y que era profesora de ciencias, que pensaban que podía relacionarse conmigo de una manera más cercana, pues porque era arquitecta, cosa que no es verdad. Entonces, cuando poníamos en solfa, yo trataba de poner en solfa todas las decisiones para ver si cambiábamos el paradigma y interpretábamos los espacios y las necesidades de otra manera, y dije, bueno, ¿y dónde colocamos la sala de profesores? Y dijeron, bueno, pues no sé. Bueno, ¿qué queréis que pase en la sala de profesores? ¿Queréis que haya interacción? ¿Queréis que los alumnos participen, que se vean, que entren, que salgan, que...? No, bueno, pues podría estar bien, sí, no, es parte de nuestra filosofía que haya un acercamiento, y además será un colegio religioso, y un acercamiento incluso pastoral. Bueno, pues podemos colocarlas en el centro del espacio, ¿no? Con lo cual, y además no había pasillos en este caso, con lo cual los profesores tenían que atravesar las aulas para llegar a esas salas de profesores, ¿no? ¿Y cómo las hacemos? ¿Transparentes o las hacemos opacas? Y entonces la profesora, que tenía que comunicarse muy bien conmigo porque era arquitecta, me dijo, no, ¿dónde vas? Opacas. Y digo, ¿y entonces para qué las colocamos en el centro del espacio? Me dice, no lo sé. Dice, claro, pero es que es muy fácil siendo arquitecto, porque si estuvieras en las aulas te darías cuenta de que si yo me pongo a hacer un examen de no sé qué, voy a tener a uno fisgándome por detrás de la mampara las preguntas del examen.
Digo, claro, pero si estamos haciendo un cambio de paradigma y estamos transformando la educación, tendremos que ver que esas, lo que yo llamo falacias cognitivas, es decir, no sabes lo que va a pasar, pero te estás adelantando a lo que va a pasar porque lo estás filtrando por tu conocimiento, como hacemos todos. Pero ya estás imposibilitando que pasen un montón de cosas, porque tu propia resistencia al cambio, como decías tú antes, te está imposibilitando ver más allá. No quieres ni siquiera probar que pase. No vaya a ser que no pase lo que tú has pensado que va a pasar. Entonces, es imposible moverse. Entonces, nada cambia. Y la directora, con muy buen criterio, le dijo, bueno, es posible que pase eso. Yo creo que no va a pasar, pero es posible que pase eso. Pero, ¿y las 8, 10, 15, 25 cosas que van a pasar si ese espacio fuera transparente? Que no quiero decir que no quiero hacer loas a los espacios transparentes. Quiero decir que me parece importantísimo que nos atrevamos a hacer prueba y error. A que nos atrevamos a que pasen las cosas, a que no nos demos de comer en nuestras falacias cognitivas, porque no vamos a avanzar. No. Yo creo que no. Toma. El mío sí se oye. Sí, se oye. Tiene que ver quizá con una pregunta que nos ha llegado a Twitter, al hilo de lo que decías. El cómo aterrizar. Tú hablabas de los claustros. En ese claustro estaban con las paredes, pero que en el fondo significa un paradigma que va más allá de que nos vean o no nos vean. Significa una revolución, ¿no? ¿Cómo aterrizamos esto en los claustros? ¿Por dónde empezar? Nos pregunta. La teoría está muy bien, pero ¿por dónde empezaríamos? ¿Aulas de 31? ¿Atención a la diversidad? Bueno, o sea, yo creo que lo planteaba antes, es decir, tendremos que sentarnos de verdad. Si la discusión sigue estando en torno a si las lenguas, la escuela pública concertada privada, si este tipo de cosas, no vamos a avanzar. Porque ahí no está el proceso de cambio estructural. El proceso de cambio estructural está en qué planes de estudios tenemos que montar con estos niños, ¿no? ¿Son las asignaturas nuestro recurso? ¿Las asignaturas estanco? Es una pregunta que nos tenemos que hacer. ¿Están los maestros capacitados? ¿Tienen competencias los maestros para ser maestros de niños actuales? Esto es otra cosa que nos tenemos que preguntar. Es decir, yo me imagino que nadie de los que estáis aquí, a nadie os gustaría que atendieran a un familiar vuestro, un médico con los conocimientos adquiridos a finalización de su carrera universitaria. A nadie os gustaría esto. Y ni mucho menos que os atendiera un médico con los conocimientos del siglo XIX. A nadie le gustaría esto. Entonces, en nuestra profesión lo primero que tenemos que afrontar es un reto, los maestros, que es leernos las leyes de educación. Y esto lo digo siempre con todo el cariño del mundo. Cuando me entrevisto con los maestros, más del 80% de los maestros no se han leído la ley de educación. Más del 80% de los maestros. Luego tenemos que entender que si leemos la ley de educación nos sorprenderá la capacidad que tenemos cada centro, la libertad que tenemos cada centro de crear nuestro proyecto educativo. Y entonces empezamos a dejar de tener situaciones enrocadas, donde yo pongo excusas en función a prejuicios que no están basados en la verdad. Y entonces cuando yo hago este acto de reflexión, identifico dónde está mi centro, cuál es la peculiaridad de mi centro, en qué zona estoy, qué niños tengo, qué familias tengo, esto va a determinar cuál es mi programa educativo, mi proyecto educativo. Y entonces empezamos a contestar el para qué. Y esto implica una cantidad de trabajo por parte de los profesores, rediseñar, entender que hay que ser valientes y hay que ser honestos en esa valentía, porque vamos a tener que aprender sobre la marcha y no pasa absolutamente nada. No tenemos nada que perder. Y voy a dejar esta perla en el sentido de que no tenemos nada que perder. Siempre lo digo, ¿cuántos de vosotros terminasteis la formación universitaria sin tener los conocimientos, las habilidades y las destrezas, es decir, las competencias para desempeñaros en vuestra actividad profesional? ¿Cuántos? Levantar la mano. No tenemos nada que perder. Es el fracaso del sistema. Habéis aprendido haciendo. Habéis aprendido por un reto real, teniendo la colaboración de gente que sabía más que vosotros, teniendo que hacer ensayo-error, y este es el proceso de aprendizaje como lo conocemos. Con lo cual, ¿por qué seguimos replicando modelos que sabemos que no son exitosos? ¿Por qué seguimos teniendo miedo? Hay que hacer pedagogía, habrá que sentarse con las familias. La comunidad educativa está rota. No nos sentamos con las familias a explicar por qué tomamos las decisiones. ¿Por qué una escuela no empieza el proceso de lectoescritura a los 6 años, 7 años, después de haber trabajado muy bien el entrenamiento de la conciencia fonológica? ¿Por qué no lo explicamos a las familias? ¿Por qué no hacemos entrenamiento de lectoescritura con niños de 5 años con programas de lectoescritura? Sino que estamos trabajando conciencia fonológica. ¿Por qué no lo explicas? Estos cambios hay que explicarlos. Yo lo explicaba ayer, ¿no? Cuando estábamos con lo de llevar la comida sana a la escuela, me parece fundamental.
la cultura de la alimentación, el sueño y la actividad deportiva. Y cometimos un error en la Mancomunidad del Escorial, donde intentábamos implementar en las escuelas públicas y concertadas menús sanos, con productos de proximidad, y entonces nos encontramos que de repente se nos echó encima una parte importante de las familias porque a los niños no les molaba el comedor. Claro, ya no había San Jacobos ni había mierdas. ¿Cuál fue el error que cometimos? El no hacer un buen plan de comunicación a las familias. Cuando hicimos el plan de comunicación a las familias, el nivel de resistencia se rompió. Y hoy está implementado, gracias al doctor Blumenfein, pediatra del Hospital del Escorial, un gran experto en esto, está implementado en la mancomunidad un plan donde los niños están tomando alimentos sanos y de proximidad. Y se cambia la cultura de las familias haciendo pedagogía, que es a lo que nos dedicamos. Los colegios innovadores tienen que ver con una sociedad al final en la que están integrados, y mira por lo que dices, pero después existe esa presión para el profesorado y para el sistema educativo, esa presión de la propia administración. Se piden resultados académicos con respecto a lo que marca ley también, ¿no? Por lo tanto, estamos un tanto atrapados. Es una verdadera revolución lo que explicas. Más allá, incluso en la universidad, miro a Joan Ferrés, ¿qué pasa con la formación? ¿Qué pasa con los nuevos maestros, educadores? La neurociencia forma parte de estos planes de estudio. La neurociencia forma parte de los planes de estudio. ¿Cómo aprende el cerebro? No sé, cualquiera de vosotros. Creo, bueno, no soy el máximo experto y no sé qué diría Jesús, pero a mí una de las cosas que me ha llamado siempre la atención es que cuando se habla de la década del cerebro se está refiriendo a los años 90, ¿no? Y entonces me llamó la atención ya hace años leer que el marketing y la publicidad, que muchas veces miramos con, no sé, con menosprecio y con reticencias, ¿no? Ya se empezó a preocupar por el cerebro para comunicar mejor a finales de los 80, es decir, cuando no había habido ni siquiera el estallido, ¿no? Entonces, creo que ahora, bueno, gracias a Dios, hay muchos profesionales ya que van, pero me parece muy contradictorio, por ejemplo, que nos preocupemos mucho, por ejemplo, por las tecnologías y muy poco por el cerebro, o sea, por ejemplo, en el ámbito de la educación mediática, es uno de los que más trabajo yo, todas las innovaciones tienen que ver con la incorporación de tecnologías y en casi ningún caso se incorpora el conocimiento de los cambios producidos en la mente de quien interacciona con esas tecnologías, ¿no? Entonces, yo creo que solo con la neurociencia no podemos hacer nada, pero que no habría que hacer nada sin la neurociencia. Es imprescindible para mejorar al menos no uno, sino muchos de los componentes que conforman este proceso comunicativo que es la educación. Sí, totalmente de acuerdo. Se habla mucho de las personas, pero ¿y la persona? Todo parte de un proceso de transformación a nivel personal. Si nosotros no lo vivimos, ¿cómo vamos a contagiar? ¿Qué dice la investigación al respecto? Pues que estamos programados para aprender a través de la imitación, de la interacción social prácticamente desde el nacimiento. Hemos visto la imagen esa del bebé imitando el gesto del padre. Pero esto es muy importante. Nosotros, nuestra conducta. El cerebro está hecho para prejuzgar, integrar los conocimientos novedosos en lo que ya sabemos. Pero eso no nos puede llevar a etiquetar. ¿Cómo es posible que un niño de 8 años me dijera, a mí siempre se me han dado mal las matemáticas? O esa mamá que decía, la maestra ya condicionada, ha determinado el futuro de mi hija, diciéndole que nunca irá a la universidad teniendo 5 años. Ahí entra otra vez la educación emocional. Todo parte de uno mismo. Esto por una parte. Luego los climas emocionales positivos en el aprendizaje. ¿Qué está sugiriendo la investigación? Pues que son facilitadores del mismo. No estamos hablando de erradicar las emociones, todas las negativas también son importantes, tienen un valor adaptativo. Pero que cuando generamos en el aula esos climas emocionales positivos, cuando los estudiantes se sienten seguros, cuando las expectativas son positivas, las del chaval sobre su propia capacidad, porque si yo creo que no puedo, no hay nada que hacer, pero también las nuestras sobre la capacidad del estudiante. Cuando veáis el vídeo de Carol Dweck, ella dice, not yet, llegarás. No ahora, pero llegarás. No todavía, pero llegarás. Muy importante. Los estudios longitudinales están viendo
que realmente cuando se trabajan bien estas competencias emocionales, esto tiene una incidencia en este desarrollo. Es básico en los tiempos actuales saber cooperar, autorregularse, empatizar, pero esto tiene una incidencia directa también en los resultados académicos del alumnado. No podemos separar lo cognitivo de lo emocional. Se habla mucho de la cooperación, pero se está viendo que nosotros, los profesores, no cooperamos. Sin educación emocional no puede haber cooperación. Y las investigaciones de John Hattie sugieren la buena cooperación entre el profesorado tiene un impacto bárbaro en el aprendizaje del alumnado. Y luego la participación activa en los procesos de aprendizaje de los estudiantes. Qué importante, como decía José Chu. Aprendemos haciendo. Hay que ser flexibles. También las investigaciones sugieren que cuando no funciona una estrategia, en lugar de excusarnos, decir, es que fulanito es vago etiquetándolo, es que no ayuda a la familia, a lo mejor las estrategias que estamos utilizando no son las más adecuadas para facilitar el aprendizaje de ese estudiante. Porque otra idea súper importante es, personalizamos el aprendizaje. Si cada cerebro es único y singular, ¿tenemos en cuenta la diversidad del alumnado? Porque el cerebro de un niño con 5 años puede estar preparado para aprender a leer y el de otro, pues a lo mejor tiene que esperar a los 7. ¿Y cuál es el problema? Que aparecen las comparaciones. Y eso es tremendamente dañino y deja huellas que luego que están tan interiorizadas que cuesta erradicar, porque aprender puede ser complicado, pero desaprender, sobre todo en situaciones de trauma, cuando se han configurado esas conexiones tan rígidas a nivel neuronal, eso es muy, muy difícil. Volvemos a lo de siempre, los aspectos emocionales, la educación emocional, las personas. Y hay algo al hilo de eso, de mentalidad de crecimiento, que lo mencionabais más de uno de vosotros, creo, en otro sentido, incluso a la hora de hablar al niño listo, ¿no? Y ese niño que coge miedo, ¿no? Que de alguna manera es mejor entonces premiar el esfuerzo, ¿verdad?, que a la persona en ese sentido, ¿no? Es algo que ha salido por ahí, no recuerdo exactamente si ha sido tú, Jesús. Sí, Mentalidad de lo ha dicho crecimiento. Jesús. Yo lo suscribo, pero a lo ha ver, dicho ellas, Jesús. lo que vieron las investigadoras es que una forma de generar mentalidad de crecimiento en el aula era enseñarles a los estudiantes cómo funciona su cerebro. Les encantan los proyectos sobre el funcionamiento del cerebro, a todos, desde los pequeñitos a los universitarios. ¿Y por qué te dicen ellos? Porque tenemos cerebro, aunque lo dudemos nosotros. Se les enseñaba a través de recreaciones, teatrales, vídeos, debates, proyectos activos, Pues que el cerebro es plástico, que somos capaces de generar nuevas neuronas, de que parece que la inteligencia es maleable, de que en definitiva se pueden responsabilizar de su aprendizaje. Y esto generaba motivación, mentalidad de crecimiento, especialmente en estudiantes con muchas dificultades académicas. Pero vieron también el poder del lenguaje. El lenguaje puede ser positivo o tremendamente dañino. Cuando se les elogiaba por el esfuerzo, se generaba mentalidad de crecimiento. Lo has hecho bien porque lo has trabajado bien, pero no ocurría lo mismo cuando se les elogiaba por la capacidad. Es que lo has hecho tan bien porque eres tan listo, tan creativo. Estos son etiquetas muy limitantes. Y esto lo vieron que se iba generando desde la infancia temprana en el entorno familiar. ¡Ay, mi niño! Es que lo es tan listo, por eso lo hace bien todo, Claro, el chaval va interiorizando, yo soy listo, y ante un reto más complicado no me expongo, claro, tengo que salvaguardar mi ego, que se expongan los que no son listos. Entonces, el lenguaje, Y lo sabemos, tenemos muchas ideas interiorizadas los adultos. En el aprendizaje inicial de las matemáticas se ha visto. Es súper importante que en el entorno familiar, los padres, cuando el chaval pregunta algo o utilizan un programa, recursos digitales, vayan acompañando a través de otras preguntas. Pero se ha visto que es súper limitante cuando se paran de frente. No me digas nada, que a mí se me dieron fatal las matemáticas. Menos mal que el cerebro es plástico. Entonces, la idea esta de plasticidad es muy potente a nivel educativo porque sugiere que debemos esperar la mejora de todos. Pero claro, estas ideas tienen que partir primero de nosotros mismos. La profecía autocumplida también. No, exacto, efecto Pigmalión, si ya se sabía hace tiempo. Se les enseñaba a estudiantes universitarios un vídeo de 30 segundos de un profesor que no conocían y nada, en 30 segundos hacían una idea muy parecida que la que tenían otros estudiantes que llevaban 6 meses con ese profesor. Y es que estamos conectados, estamos realmente programados para aprender a través más de lo... Quizá no se da tanta importancia a lo que se dice, al poder de las palabras, ¿no? A lo que es importante que el maestro, el que está con edades pequeñas, creo que quizá lo tiene más claro según vamos subiendo en
En edades hay más especialización en el profesorado, el de mate, el de quizá, y también a la hora de la adolescencia, no sé qué pensáis, esa formación a través de las palabras. Son magos de las palabras, al final, los profesores que se ponen delante de una clase, ¿no? A ver, no... Uy, la atención. Problemas. Sí, ese marino que no piensa en el viento, que no se queja, o el publicista que no piensa en si van a comprar o no, es que le tiene que mover, ¿no? Pero, bueno, yo una de las, no sé si va por ahí la cosa, pero una de las palabras que me ha venido a la mente muchas veces durante la mañana ha sido el de sinergias, ¿no? El de sinergias y el de redes, es decir, creo que la experiencia ya está poniendo de manifiesto el enriquecimiento, por ejemplo, yo estoy compartiendo con personas de ámbitos similares pero distintos, ¿no? Creo que estamos en una cultura de la convergencia desde un punto de vista de la sinergia, de la convergencia desde un punto de vista tecnológico, también desde un punto de vista de lenguajes, por ejemplo, ¿no? Por primera vez en la historia, pero que también entendemos que la mejor manera de definir el cerebro es la red y es, por tanto, y es la convergencia, que comporta que cada área tiene una especialización, pero que solo sacamos el máximo rendimiento interaccionando entre todos. Entonces, y creo que incluso la palabra, ¿no?, a la que tenemos, no sé si idealizada de algún modo desde el punto de vista de importancia solo de lo semántico, en cambio sabemos que comunica probablemente en porcentaje más a través de los elementos paralingüísticos y no de los lingüísticos, ¿no? Yo creo que desde todos los puntos de vista, aprendizaje colaborativo, ese sentido de interacción, de red, de necesidad de compaginar, incluso a algunos niveles. A mí me ha venido varias veces a la mente la palabra de un científico, ¿no?, que decía que las verdades profundas son aquellas, bueno, que hay verdades triviales en las cuales lo opuesto obviamente es absurdo, ¿no?, y verdades profundas que son aquellas en las que lo contrario es otra verdad profunda, ¿no? Entonces, creo que parte de lo que estamos es que contradice, o sea, contradice sin contradecir, me refiero. Hay una parte que sí, pero, bueno, no sé, la búsqueda de esa complejidad, ese enriquecimiento me parece clave. Yo quería poner un ejemplo en un libro de Tim Harford, que me imagino que lo conoceréis, tiene un libro maravilloso que se llama El poder del desorden y habla de la creatividad y de los espacios, y es economista. Y dice, pone un ejemplo desde mi punto de vista muy acertado, que es el MIT, el Instituto Tecnológico de Massachusetts. En los años 60 tenían un edificio gigantesco, muy feo, una nave industrial, para que nos entendamos, y ese edificio tenía pues, la configuración habitual que hemos hablado hoy, un pasillo central enorme, altísimo, y departamentos a ambos lados de ese pasillo. Bien, y ahí estaban todos los investigadores del MIT que no habían conseguido generar patentes. Es decir, estaban los que tenían que ganarse el sueldo para subir a las oficinas chulas del MIT. Vale, entonces en esos departamentos había gente desde que investigaba radares para submarinos hasta gente que estaba trabajando con radio, hasta gente que estaba trabajando con experimentos de energía nuclear. Y en aquel momento en que se permitían hacer cosas, pues salían al pasillo y se fumaban un cigarro. Y coincidían. Y generaban esas sinergias de las que hablabas tú ahora. ¿Qué pasaba con esos espacios? Que eran muy feos. Entonces, como eran muy feos, la gente se apropiaba de ellos inmediatamente, porque no tenían miedo. Porque es como lo que hablamos antes de las servilletas de los bares. Tú llegas a ese espacio, es feo, es más o menos bestia, no tienes que pedirle permiso a nadie, ¿no? Es decir, no vas a estropearlo por poner un póster de tu hija o una foto de no sé quién o algo que te interesa, ¿no? O meter una máquina que necesitas para tus investigaciones, ¿no? Claro, entonces se producía una identidad con el espacio inmediata y brutal. Y además tenías un espacio que no estaba buscado, que era un espacio de interrelación entre otras personas que ya se sentían identificados con sus espacios. Bueno, el resultado fue que en 20 años multiplicaron por 3 el número de patentes que habían desarrollado los que estaban en los edificios chulos y ya se habían posicionado. Y ahora viene lo más divertido. Con toda la pasta que generaron con esas patentes, encargaron a Frank Gehry, el arquitecto del Guggenheim, que es genial, que construyera un edificio creativo, como si no lo tuvieran, ¿no? Entonces Frank Gehry construyó un edificio que es fantástico, creativo, para él.
¿no? Y entonces todo el mundo, cuando esos investigadores subieron al edificio de Ferangeri, pues es que no podían ni estornudar, porque se movía una cosa que era preciosa, que estaba perfectamente pensada, porque estaba pensado todo, absolutamente todo, hasta el infinito. Con lo cual, no se produjo ninguna identidad con el espacio, no se produjo ninguna frescura, no había creatividad y el edificio lo habían derribado. Entonces, cuando ya tenemos las cosas, depende del punto donde nos pongamos a razonar y a observar, de repente hemos conseguido algo y lo derribamos porque queremos conseguir una cosa que ya tenemos. Yo escuchándote antes también y ahora, me he dado cuenta en nuestro centro, en el Colegio Urquide, yo soy orientadora, yo tenía un despacho en los primeros años que estaba escondido. Bueno, nos falta un poquito de sitio, la verdad. Y estaba un poquito escondido, ¿no? Y yo, bueno, pues ahí funcionaba. Tenía mi momento de café con mis compañeros, entonces ahí me planteaban las inquietudes, este alumno, el otro, tal, bueno. Pero al final pensábamos que los alumnos, y sobre todo adolescentes, que yo ya empezaba a gestionar más con adolescentes, pues bueno, tenían su espacio más íntimo de acudir al psicólogo, ¿no? Al orientador. Después nos vino hace 3 años un cambio de espacios, tenemos una apertura arriba de comunicación con todos nuestros compañeros de la ESO y yo soy feliz, me han subido para arriba, no solo por eso, pero comparto todo con ellos, todo. Hay una puerta que da a los pasillos de los alumnos y yo pensaba, madre mía, les va a dar vergüenza, les van a ver todos venir a hablar conmigo. ¿Qué va? Para nada. O sea, es esa parte del que piensa que le van a copiar, ¿no? Que, las falacias cognitivas. Yo la he vivido y después, lo decía a mi jefa de estudios antes, es tan importante el espacio, hemos abierto una comunicación, el orientador está integrado y somos un equipo, ¿sí? Con nuestros más y nuestros menos, por supuesto, pero sí que importa y influye muchísimo, ¿no? A la hora de funcionar. Lo que opinamos incluso de un alumno, aunque no tengamos una reunión formal, lo estamos pudiendo escuchar, nos estamos pudiendo ver de otra manera, el cómo llegamos al empezar el día, funcionamos, ¿verdad? La educación dual, ¿no? Por ejemplo, bueno, vosotros sois profesores y yo no, pero la educación dual, yo desde fuera he visto, cuando hemos unido aulas, en el mismo ciclo, he visto 2 ventajas fundamentales. La primera es que, y lo habéis citado vosotros dos, es que el alumno tiene 2 sesgos. Tiene el sesgo de 2 profesores, no de uno, con lo cual tiene el doble de oportunidades. Señal de caída debería ser importantísimo, ¿no? Y eso desde el punto de vista del alumno. Pero es que el punto de vista del profesor también tiene el doble de oportunidades. Sí, bueno, es como grito tanto. Tiene el doble de oportunidades, ¿no? Porque claro, un aula dual no quiere decir que yo siga con mis 35 alumnos y tú con tus 35 alumnos, sino que yo puedo manejar un grupo de 8 o de 12 y tú te encargas del resto. Y a lo mejor yo tengo unas destrezas que tú no tienes, o comunico mejor, o comunico peor, o estoy trabajando por proyectos y yo puedo hacer, no sé, hablar de física y química mientras tú eres la profesora de inglés. Es que pasan millones de cosas. Pero es que, en consonancia con lo que comentabas antes, la vida no está distribuida por asignaturas y eso es otro gran drama educativo que ya comienza en primaria y mucho menos tan jerarquizada. Ya sabemos a qué asignaturas damos más importancia. Entonces, eso se está haciendo, hemos puesto alguna imagen, pero alguna compañera me comentaba en un centro de Tolosa donde están con un espacio donde están todos los estudiantes, por ejemplo, en su caso de primero de ESO, 90 estudiantes, docencia compartida, participando en esos proyectos que son tan importantes, vinculando los contenidos curriculares a la situación real, los que hemos comentado, los APS, los proyectos de aprendizaje-servicio. Y ahí puedes tener también en esos espacios, porque así es la vida real, aprendamos juntos, personas totalmente diferentes, estudiantes de distintas edades, con diferentes intereses, participando en los proyectos de diferente forma, siguiendo sus propios recorridos. Entonces, eso es tremendamente enriquecedor. Hay que hacer el intento, cuesta trabajo, a veces tenemos mucho miedo, se habla mucho de asumir el error con naturalidad y parece que solo se pueden equivocar los estudiantes y nosotros pues tenemos que ser los profes perfectos, los padres perfectos y no lo asumimos con naturalidad. Pero fijaros en el vídeo aquel, el niño cómo ensayo-error, cómo se equivocaba, volvía, eso le permitía analizar otras estrategias. Eso es aprendizaje para todos, así aprendemos todos, ¿no? Entonces, os animamos realmente a participar de este tipo de estrategias porque esto es la vida real, es una maravilla. Me gustaría lanzar una... tengo 3. Sí, cuando vamos con los coles a trabajar los procesos de transformación,
a mí hay una cosa que me parece tremenda y es decir que nunca están los alumnos. Nunca están los alumnos. Es decir, en la anécdota que tú contabas, ¿por qué nadie se sienta con el arquitecto a decir qué es lo que necesitan? Entonces, ¿por qué no ponemos a los alumnos en valor en el proceso de transformación? Es decir, ¿por qué no preguntar? Es muy potente, ¿eh? El otro día estuve en un congreso donde los protagonistas eran los niños y se buscaba cuál era la convergencia de lo que los maestros pensaban que había que hacer en los procesos de transformación en las escuelas y lo que los niños paralelamente en el congreso estaban desarrollando. Bueno, pues había muy pocas convergencias. Y curiosamente, desde un análisis desde fuera, a mí me parecía mucho más interesante, desde el punto de vista competencial, cuáles eran los ejes que los niños habían desarrollado, desde el punto de vista competencial. Entonces, estamos en este rollo de no ponerles voz, no ponerles voto, no hacerles partícipes del proceso de la transformación. Es decir, es comunidad educativa, estos niños son los protagonistas del proceso de transformación, tienen una información que vosotros no tenéis, que no tenéis. Es decir, ¿os metéis a jugar en el Fortnite? Están enganchados con el Fortnite, están generando cultura. Es decir, ¿qué cosas son aprovechables de esta dinámica del Fortnite? ¿Qué es aprovechable? Porque hay muchas cosas que son aprovechables. Es decir, ¿por qué no les ponemos voz a ellos, teniendo nosotros un nivel de conocimiento que podemos generar un escenario estructurado para ponerles voz, establecer unos objetivos previos donde encaje su voz y a partir de ahí construir con los chavales cuál es el programa educativo que ponemos en nuestro centro? Yo os invitaría a que hicierais este ejercicio. Es sorprendente dedicarle 15 días el próximo curso en vuestra actividad escolar con los niños de secundaria y bachillerato, si lo tenéis, hacer un congreso de 15 días, no vais a perder el tiempo, estableciendo muy bien cuáles son las pautas a través del pensamiento por rutinas de pensamiento, ¿no? Establecer preguntas para que ellos respondan y ver cómo si converge la idea que vosotros tenéis con la que ellos tienen y si tienen algo que aportaros. Dedicar 15 días a esto. Contratar a alguien que sea capaz de gestionar esta situación, porque hay profesionales, como sabéis, que son capaces de gestionar esta situación, de cómo hay que poner las ideas, registrarlas, organizarlas, luego trabajar con ellas. Os va a sorprender esa inversión de tiempo en 15 días. Y luego hay otra cosa que genera un valor tremendo, es el compromiso que siente el alumnado cuando tú le empoderas. Entonces, y estamos poniéndoles a ellos periféricos cuando son los protagonistas. Están periféricos, tienen más nivel de conocimiento, tienen mucha más frescura, infinitamente menos prejuicios, con conocimientos que os pueden aportar una barbaridad y que se ensamblan perfectamente con los conocimientos que vosotros tenéis. Es decir, estamos desaprovechando a una parte importantísima de la comunidad educativa. La desaprovechamos. Seguimos en la puñetera cultura de agentes pasivos. Y esto no puede funcionar así, porque es un paradigma distinto a la realidad que tenemos hoy en día. ¿Por qué no les mola el cine? El otro día tenía una reunión con 25 adolescentes y la pregunta era ¿por qué no os gusta el cine? ¿Sabéis por qué no les gusta el cine? Porque el cine, ellos no participan de la acción. Y eso es un coñazo, no participo de la acción. ¿Por qué les gustan las plataformas de juego? Porque ellos toman las decisiones y construyen la historia con su toma de decisiones. Esto es súper potente. Este cambio de mentalidad para ellos, nosotros disfrutábamos del cine. Ellos no disfrutan del cine porque tienen otra cultura donde tienen la posibilidad de ser los partícipes activos de lo que ocurre en la acción y construir la historia. Si esto es lo que les mola, en el sistema educativo tendremos que ser capaces de generar un escenario donde ellos sean partícipes de la toma de decisiones que construye la acción. Y ese es un reto. Y para eso hay que escucharles, y para escucharles hay que generar escenarios planificados, organizados, donde registremos esta información y veamos qué puñetas hacer con ello. No mantenerles periféricos es un error. Les estáis alejando, no conectan con su profesorado, no empatizan con su profesorado y lo peor de todo es que no conectan y no empatizan con el proyecto que les ponéis sobre la mesa para aprender. No es suyo. Ellos están acostumbrados a participar activamente de lo que hacen. Es otra cultura, los chicos están en otro rollo. Interesantísimo, José Ramón. Además, como cierre es maravilloso, como cierre de la mañana. Pongamos la mirada en ellos y para escucharles, además, es por ellos. Para los temas de convivencia igualmente, ¿no? Es importante, sí. Muchísimas gracias a los cuatro, repito, y
a todos por estar aquí. Gracias.